Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema de salud, pues súper común, la verdad, la anemia por deficiencia de hierro. Fíjense que afecta a casi un tercio de la gente en el mundo, según la OMS. Es la carencia nutricional número uno. Vamos a usar como guía un artículo de revisión médica, uno de BMJ Open Gastroenterology. La idea hoy es, pues, destilar lo más importante de este análisis. Entender qué es exactamente, por qué debería importarnos, cómo se detecta y, claro, lo crucial, las opciones de tratamiento. Veremos los pros y contras de cada una. ¿Listos para este análisis a fondo? Porque esto va más allá de sentirse cansado, ¿verdad? Uy, sí, totalmente. La falta de hierro pega en funciones clave, cómo llevamos oxígeno a todo el cuerpo, cómo generamos energía, incluso en cómo pensamos. Y las causas. Bueno, generalmente son por pérdidas de sangre, no sé, problemas gastrointestinales, la menstruación en mujeres, o a veces porque no comemos suficiente hierro, o nuestro cuerpo nomás no lo absorbe bien. Exacto. Y diagnosticarla, ojo, requiere ver más allá de una simple hemoglobina baja. Que bueno, sí, el corte es menos de 130 gramos litro en hombres y 120 en mujeres. Pero es vital medir la ferritina. La ferritina. Esa mide las reservas, ¿no? Justo, las reservas de hierro. Debe estar baja, menos de 30 microgramos litro. Ojo, si hay inflamación, el corte sube a menos de 100 microgramos litro. Y también hay que ver la saturación de transferrina, que es cómo se transporta el hierro. Esa debe ser menor al 20%. Y un punto súper importante, hay que buscar la deficiencia de hierro aunque la hemoglobina todavía está en rango normal, para cacharla a tiempo. Entendido. O sea, son varios marcadores, no solo uno. Muy claro. Ahora, el tratamiento. El objetivo es doble, entiendo. Reponer esas reservas de hierro y normalizar la hemoglobina. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Nos vamos por el hierro oral o el intravenoso? El oral de toda la vida, el sulfato ferroso, pues es barato y funciona, pero ¿quién no ha oído de los efectos secundarios? Que si el estreñimiento, las náuseas. Uf, sí, son un tema. Pero fíjate que aquí viene algo fascinante que resalta el análisis. La ciencia está cambiando cómo damos el hierro oral. Antes era dar dosis altas varias veces al día, ya sabes. Sí, lo típico. Pues ahora estudios más nuevos sugieren que dosis más bajitas, como 40 a 60 miligramos de hierro elemental al día, o incluso dosis un poco más altas, 80 a 100 miligramos, pero en días alternos. Días alternos. Sí, resulta que así se absorben mejor y súper importante, causan muchas menos molestias digestivas. Parece que en este caso, menos es más. ¡Qué interesante! Eso cambia todo para muchos pacientes, me imagino. Y bueno, también hay fórmulas orales más nuevas, ¿no? Como el maltol férrico o el hierro sucrosomial, que dicen que son más amables con el estómago y se absorben mejor. Claro, son más caras. Exacto, son opciones, pero sí, el costo es mayor. Pero entonces, cuando se piensa en la opción intravenosa, el hierro IV, ¡Ay, el hierro IB! Ese se guarda para situaciones más específicas, digamos. Es fundamental cuando urgen resultados, o sea, una corrección rápida de la anemia, o si de plano el oral no se tolera. También si hay problemas de absorción, como pasa en enfermedades inflamatorias crónicas, ajá, y es preferible en ciertas condiciones. Insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica ya avanzada o enfermedad inflamatoria intestinal activa. La ventaja es obvia, va directo a la vena. Te aseguras la dosis completa sin pasar por el relajo del intestino. claro, directo al grano. Y hay distintas fórmulas IB. Unas que con una sola infusión basta, otras que requieren varias visitas. Suena muy efectivo para esos casos difíciles. Pero, ¿y los riesgos? Siempre da un poco de cosa algo directo en la vena, ¿no? Sí, claro. A ver, los riesgos son bajos, la verdad, pero existen. Pueden darse reacciones de hipersensibilidad, aunque son menos comunes con las fórmulas más nuevas, las modernas. Algo que se está vigilando más últimamente es la hipofosfatemia. ¿Y por qué? Hipofosfatemia. Niveles bajos de fosfato en la sangre. Pasa sobre todo con algunas preparaciones como la carboximaltosa férrica. Y bueno, a largo plazo, esto podría tener alguna bronca con los huesos. Ame ya. Importante saberlo. Y siempre está el riesgo, aunque es bajo, de que si el medicamento se sale de la vena, pues manche la piel de forma permanente. Ok. Mencionaste enfermedades crónicas que complican el asunto.
qué otras personas están en mayor riesgo de tener esta deficiencia y necesitan un manejo más cuidadoso? Sí, hay varios grupos de alto riesgo, definitivamente. Pacientes con cáncer, por ejemplo, ya sea por la enfermedad o por la quimio. Los adultos mayores también. A veces no comen bien o no absorben igual o toman muchos medicamentos. Entiendo. También es clave antes y después de cirugías grandes. Y un caso súper especial, el embarazo. Claro, ahí las necesidades se disparan. Muchísimo. Necesitan casi 1000 miligramos extra de hierro en todo el embarazo. Es un montón. Entonces, en todos estos grupos, decidir entre hierro oral o IV es, pues es una decisión muy, muy personalizada. No hay receta única. Viendo todo esto, efectividad, cómo se tolera, los riesgos y, claro, los costos. ¿Cómo se equilibra la balanza en la práctica diaria? El factor económico pesa, no hay duda. El sulfato ferroso oral es muy barato. El artículo británico habla de unas 2 o 3 libras por 12 semanas, o sea, casi nada. Muy accesible. Pero las fórmulas nuevas, orales, esas sí suben bastante. 140 a 170 libras. Una diferencia considerable. Y el hierro IV. Ese es significativamente más caro por dosis. Puede ir desde 120 hasta más de 770 libras según la fórmula y la dosis. Y a eso súmale los costos de ponerlo, la administración. ¡Wow! Sí es una inversión fuerte. Pero, y este es otro punto clave del análisis, a la larga el IV puede ser más costo efectivo. ¿Por qué? Porque si evita que un paciente termine en el hospital por una anemia severa. Que esas hospitalizaciones son carísimas. Exacto. El artículo cita un estudio que las pone en unas 1.700 libras por ingreso. Entonces, si el IV evita eso, pues ya se pagó, ¿no? La clave es un manejo bien pensado, bien estructurado y adaptado a cada persona. Queda clarísimo que manejar la deficiencia de hierro no es nada más tómate esta pastilla. Es mucho más complejo. Depende totalmente del paciente, de su situación. Totalmente de acuerdo. Y eso, creo, nos deja con una reflexión final importante, ¿no? Si ya sabemos el impacto real que tiene la falta de hierro en cómo nos sentimos día a día, en nuestra agilidad mental, incluso en cómo evolucionan otras enfermedades crónicas. La pregunta es, ¿cuánto podría mejorar nuestra salud, la individual y la de todos, si de verdad nos pusiéramos las pilas para detectar mejor y personalizar el tratamiento de esta condición? Una condición súper común, pero que muchas veces pues pasa medio desapercibida.